Muy bien, Selvin. Hablemos entonces. Pues se aguanta, no, yo no le voy a insultar, sino ¿De qué de pura tema, Biblia, de qué pura tema le Biblia. gustaría, de qué tema le gustaría hablar? Del mismo Gálatas 3:13. Ok, léamelo. Pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que se hizo. Pero ese nos redimió. ¿Quién es el que está hablando? ¿Usted o Pablo? Por eso, está bien, o ya sea Pablo, ya sea los gentiles, ok. ¿Osvaldo? Pero ¿Osvaldo entonces, es su nombre? de qué ley Yo quiero está llamarlo hablando por su Pablo aquí? nombre. Quiero hablarlo por su nombre. A usted. ¿Cuál es su nombre? Ahí está, mira. ¿Osvaldo se llama? Sí. Ok, Osvaldo. Cuando Pablo está escribiendo en Gálatas 3:13, ¿él es el que está hablando ahí en ese texto? ¿O quién es el que está hablando en Gálatas 3:13? Pablo. Voy a leer en el versículo 2. Solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Quién está hablando ahí en primera persona? Es Pablo, ¿verdad? ¿De qué versículo, perdón? Del versículo 2. ¿Es Pablo? Gálatas 2, ¿qué? 3:2. 3:2. Déjame leer. Esto es- Por supuesto que Pablo. Muy bien. En el versículo 4 dice, tantas cosas pedisteis en vano, si de veras fuiste en vano. ¿Le está hablando a ellos, a los Gálatas, sí o no? Déjame leer el texto. Sí, quiero que vayamos leyendo un texto cada uno, yo le voy a ir indicando y lo leemos juntos. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien. Ok. Déjame leer el texto. Sí. Tantas veces habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que es suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo que hace. ¿Qué quieres saber aquí, pero? Solo quiero saber si es Pablo el que le está hablando a otros. Sí, a los Gálatas. Ok, le está hablando a los Gálatas, Pablo, ¿verdad? Entonces cuando llegamos al versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿A quién redimió Cristo de la ley? Pues, ¿a todos? Ok, vaya, sáltese al capítulo 4, versículo 4. 4:4. Sí. Espérame, ¿qué texto acabamos de leer ahorita? Déjame ver, ¿qué texto acabamos de leer? Ahorita leímos Gálatas 3, versículo 13. Solo se va a saltar al siguiente capítulo. 3:13. Capítulo 4, versículo 4. Para ver cuando él habla de la ley, de estar bajo la ley, a ver a quién se refiere que están bajo la ley. Entonces el 3:13, perdón. Cristo nos redimió de El la maldición de 4, la si ley. el 3:13, ahí, para saber a Hecho quién por se refiere, nosotros nos maldición. redimió. Sí. Osvaldo, tienes que escuchar mientras yo hablo. Ok. Cuando dice nos redimió, como no Sí. está seguro quién es nos, si son gentiles o son judíos, o es a todos. Usted cree que es a todos, ¿verdad? Gentiles y judíos. No, no, espérame, déjame leer el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Entonces, Correcto. ¿A quién redimió Cristo? ¿A los judíos o a los gentiles? a los judíos. Ah, entonces estamos de acuerdo No. que a eso, entonces Osvaldo, Déjame leer el texto. ¿me Cristo escucha? nos redimió de la maldición. Déjame leer el contexto, permítame un tantito. Dame un chance. Pensarías que en qué por la Yo ley. pensé que eres experto en este tema. ¿No conoces el versículo? Déjame leer el contexto brevemente. Entonces, si no me acuerdo ya del texto. De modo que los que están en la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que... Ese es un texto diferente, vamos a ver más atrás. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, déjame leer el contexto. Sabed que, para que entendemos bien, aquí no podemos cometer error que no, que es este, que es lo otro, no. Tenemos que leer el contexto bien para entender bien el texto. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Dios. Y a los de la Escritura proviene de que Dios había de justificar por la fe y a los gentiles.
Yo te mano nueva diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu pregunta? En el versículo 13, cuando él dice nos redimió, ¿se refiere a judíos y a gentiles o solo se refiere a judíos? Pues estamos de acuerdo que a los judíos. Entonces, a los judíos fue a quien Cristo redimió de la maldición, ¿correcto? Sí. ¿Los judíos eran los que estaban bajo la ley o eran los gentiles? No, los judíos. ¿Bajo cuál ley estaban ellos? Los judíos estaban bajo la ley, porque no podemos interpretar que sea la ley de Dios que fue dada a Moisés en el desierto, porque eso es un error. Porque la ley no es maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que como que si lo interpretamos que es la ley que le fue dada a Moisés, entonces estamos diciendo que la ley es una maldición. Pero no es así. ¿En dónde estaba escrito, Osvaldo? Entonces, ¿dónde estaban escritas las maldiciones de la ley? ¿En qué libros estaban escritas? ¿No Escucha. eran en los libros de Moisés? Por ejemplo, la ley nacional de Osvaldo, Israel Osvaldo, ¿sí estás escuchando mi pregunta? Sí. Osvaldo, quiero que escuches mi pregunta y luego me respondas. Esta ley y estas maldiciones de la ley, ¿en qué libros estaban escritas? ¿En la ley que dio Moisés o en otro lado? En la ley de Moisés, en la ley de Moisés. ¿Y la ley de Moisés era de él o era la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo? No, mire pues. Hay una Esta ley se la inventó, No. Moisés, esta ley. Usted sabe la ley del Targón, que le fue practicada Permítame, por Moisés. búscame en la Biblia, búscame, Osvaldo, en la Biblia la ley del Targón. ¿En la Biblia está? Es que ese no es los 610 mandamientos. Donde el que mata hierro muera hierro. Eso no es la Biblia. Osvaldo, ¿la ley del Targón es algo que está en la Biblia? Está en la Biblia. Deme el versículo. El que mata hierro muera hierro. Esa es No, la ley del el versículo que diga ley del Targón. Es que así se llama esa ley, la ley del Targón. Necesito el versículo para saber. Si tú fueras mi maestro y yo te preguntara, quiero saber esto, y para que me des los versículos, ¿cuál sería el versículo? Déjame buscar el texto. Yo pensé que eras un experto en este tema, que te sabías los Por supuesto versículos. que sí, por supuesto. Porque le estoy explicando Ok. que la ley, No, el la versículo maldición que de la quiero. ley no es Osvaldo. la ley, los 10 mandamientos no es de eso. Osvaldo, Sí, le escucho. léeme el versículo 13, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Sí, la Aquí última está la parte, ley. después de los Aquí dos está la puntos. ley. Después de los dos puntos. Déjame darte el texto. Mateo que... No, necesito Gálatas 3:13. Tengo una pregunta de ahí. Permítame. Gálatas 3:13, Osvaldo. Está un poco despacio mi internet. Espérame un tantito. Sí, no, Gálatas 3:13. Léalo en la Biblia. Ok. Pues sí, lo que leí hace rato, ¿no? Sí, necesito que me lo lea porque tengo una pregunta de ahí. Ok. Gálatas 3, 13, aquí está. Está un poco despacio mi internet. Ok, muy bien. Lea el versículo. Ok, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Siga leyendo. hecho por nosotros maldición, Ajá. porque escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Depende de la versión que está leyendo. Sí, Esa es la versión correcto. que está Esa maldición, ¿en dónde era que estaba escrita? En Deuteronomio, pero es Levítico, permítame. ¿Y Deuteronomio era un libro de la ley de Moisés o era un libro de otro lado? Ese es el libro de la ley de Moisés, ¿correcto? Entonces las maldiciones estaban escritas en la ley de Moisés. El que muere en un madero, esa es una ley nacional de Israel.
Sí, correcto, pero ¿era ley de Moisés o no era ley de Moisés? Es la ley nacional, es de Moisés, pero no es bíblico. Espérate, no me está contestando la pregunta. Voy a volverte a preguntar. Ok. Deuteronomio capítulo 21, ¿era de la ley de Moisés? ¿De quién era esa ley? Déjame leer el texto. Deuteronomio, ¿qué? Deuteronomio capítulo 21, cuando estés ahí. Deuteronomio 21. Permítame. Ok, listo, lo tengo. ¿Mm? Verso. Todo el capítulo lo vamos a leer a ver si es Jehová el que le dio esta ley Ok. a Moisés. Esta ley dice, vamos a ver el versículo 7, por ejemplo. Ok. Muy bien. 21:7, ¿va? Ok. Ujú. Dice, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, lo cual redimiste. ¿Estamos bien? En el verso 10, ¿Sí? te lo leo, solo sigue la lectura conmigo. En el verso 10, Ok. cuando Ok. vayas a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregue en tu mano y tomes de ellos, si entre los cautivos ves alguna mujer hermosa y la deseas y la querés tomar para ti como mujer, la llevarás a tu casa. Ella rapará su cabeza, se arreglará las uñas. ¿Era Dios que les había dado esta ley? ¿Sí o no? Sí, sí, correcto. Muy bien, entonces vamos a ir al versículo 20 ahora, ¿qué te parece? Ok. Vamos al 20. ¿Lo leo o lo lees? Léamelo usted. Ok. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Sigo? Sí. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. Ok, correcto. Esta ley, ¿Dios la dio sí o no? Dios la dio a la nación de Israel, correcto. Pero la dio Dios sí o no. Correcto. Correcto, ahora léame el 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin ¿A quién iban a colgar a un madero? al que iba a cometer el crimen. Ese texto es el que está citando Pablo en Gálatas. Maldito que él colgado en un madero. Correcto. ¿En cuál ley estaba escrito ese texto? ¿En la ley de Moisés que Dios le dio, sí o no? En la ley de Moisés que Dios le dio. Que Dios le dio, correcto. Entonces estas maldiciones estaban en la ley de Moisés que Dios la dio, ¿correcto? Sí, así es. ¿A quién se las dio? ¿A todas las naciones o a Israel? A Israel. Entonces cuando Pablo dice, nos redimió de la maldición de la ley, ¿a quién se refiere? ¿A todas las naciones o a Israel? A Israel. Entonces muchas gracias por participar, Osvaldo. Eres un buen alumno. Que tenga feliz noche, ¿ok? ¿Por qué me corta? ¿De qué te ríes, Por Osvaldo? falta. Por falta. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Explica, dame una explicación de lo que aprendiste esta noche. No. Todavía ¿No falta el aprendiste texto. nada? ¿Que si aprendiste, Falta no el aprendiste texto. nada? No. Falta el texto. Osvaldo, Falta ¿no todavía el aprendiste texto. que Pablo está citando un texto de la ley de Moisés y le llama la maldición de la ley? Sí, de eso redimió Cristo. De esa ley. Claro, ¿redimió Pero- a quiénes? ¿Quiénes eran los que tenían esa ley? ¿Egipto tenía esa ley? No, al pueblo de Israel. Entonces cuando Pablo dice, nos redimió de la maldición de la ley, ¿a quién se refiere? ¿A gentiles o a judíos? A judíos. Muy bien, ¿aprendiste hoy algo nuevo? Todavía no. No me Todavía no contestas. has Si no me entendido. contestas, no podemos seguir hablando. Necesito saber qué tanto hemos prosperado esta noche. ¿Has aprendido algo nuevo, sí o no? Todavía no terminamos el texto. Muy bien, vamos a bloquearlo de aquí de esta cuenta y venga con la otra ahora, ¿ok? No, Ahí está. sí. Terminemos el texto. Terminemos el texto.